A las 11:45 del 19 de octubre de 1942, el Pacífico no era un océano, era una trampa, un espejo negro que devolvía cada destello, cada silueta, cada error, convertido en muerte. A 11:45 en octubre 19, 1942, Lieutenant Robert Lynch Krausbein de Wheel of PT-48 Washington dazu various Control de Blackwater of Cape Esperance. Robert Lynch no era un héroe de póster. Tenía 26 años, demasiadas noches en la garganta y una estadística que dolía más que el cansancio. 14 patrullas nocturnas, 0 hundimientos confirmados. En el mundo de las lanchas PT, eso era una condena silenciosa. No porque faltara valor, sino porque el enemigo había aprendido a moverse donde tus armas no podían morder. La PT-48, madera, gasolina, velocidad y nervios, flotaba casi sin ruido, como un depredador que sabe que no puede fallar. Cada crujido del casco parecía un disparo en la oscuridad. Cada respiración era una apuesta. Lynch miraba el horizonte con los ojos secos de quien ya ha visto arder demasiadas cosas. Allí delante iban las barcazas japonesas, oscuras, bajas, obstinadas, cortando el agua como cuchillas. Eran parte de una operación repetida hasta la náusea. Abastecer Guadalcanal, reforzar posiciones, mantener vivo el pulso del imperio en una isla que se tragaba hombres como un pozo. The Varys were moving 60 troops and Nishchen to reinforce Guadalcanal. Y mientras el enemigo avanzaba, Lynch tenía delante el mismo problema que estaba matando a su escuadrón. Torpedos diseñados para barcos, disparados contra objetivos que casi no tenían profundidad. Una burla matemática. EAS torpedo guado ver 2,000 libras and carried a 466 Everett Warhead. The minimum depth setting was 10 pies. The Japanese Varys drew 5 pies of water. His torpedoes would pass directly underneath them. Esa era la verdad desnuda, la que nadie quería escribir en los informes. Podía ser el más rápido, el más valiente, el más agresivo, y aún así tu arma principal pasaría por debajo del enemigo como un fantasma, sin tocarlo. Y entonces venía el castigo, porque las barcazas no eran simples lanchones. Iban armadas, iban blindadas, iban preparadas para convertir una PT en una antorcha. Bar y Kerida Type 92 Heavy Machine Gun and Steel Plate Arme Thick Enough to Stop Rifle Rounds. Lynch apretó la mandíbula. No solo pensaba en sí mismo, pensaba en los que ya no estaban. En la gente que había salido con el mismo viento salado pegándose a la piel, y no volvió. By October 1942, motor torpedo boat squadron 3 a los 6 boats in the waters around Guadalcanal. 17 sailors a died. No eran números, eran nombres borrados por la noche. Camaradas, voces, risas apagadas por impactos secos. Y, como si el océano lo supiera, alrededor de ellos flotaba el rumor de un cementerio submarino. Iron Bottom Sound, el fondo de hierro, la fosa común donde descansaban las sombras de cruceros, destructores y aviones. Pero lo peor no era el duelo. Lo peor era la rutina. Cada noche, el mismo juego. Detectas, te acercas, lanzas, fallas, recibes fuego, te retiras o ardes. The pattern was simple. PT boats detected Japanese barricade buoys. PT boats attempted torpedo runs. The torpedoes missed. The Varys returned fire. PT boats withdrew or burned. Lynch conocía ese patrón como una oración maldita. Sus ametralladoras Browning gemelas podían rugir como tormenta contra madera. Contra un casco blindado, eran chispas inútiles. The 50 caliber rounds part of the steel plate and did nothing. Y mientras tanto, Japón seguía llevando su sangre de guerra por The Slat, como si el mar fuera una autopista privada. Los americanos lo llamaban Tokyo Express, un nombre casi irónico, porque no tenía nada de elegante. Era un látigo nocturno que alimentaba el frente enemigo con hombres, arroz, munición, determinación. En tierra, Henderson Field, el aeródromo capturado por los marines, era una herida abierta en la jungla. 3 millas tierra adentro desde Lunga Point, resistiendo bombardeos, hambre, barro, malaria y el sonido constante de motores japoneses buscando objetivos en la oscuridad. Henderson era vital. Si caía, el cielo caía con él. Y si el cielo caía, el mar se quedaba solo. En octubre, Henderson parecía un museo de ruinas recientes. Aeronaves destrozadas, metal retorcido, alas cortadas como miembros amputados. Un lugar donde la guerra dejaba su basura, y, sin que nadie lo supiera aún, también su salvación. En Tulagi,
Los comandantes estaban desesperados. Y la desesperación es el padre de las ideas peligrosas. Algunos habían atado al morro de sus PT cañones antitanque improvisados, armas de un solo disparo, recarga manual, un intento torpe contra la marea blindada. Funcionaba a veces. Pero, a veces, no basta cuando enfrente pasan 20, 30 barcazas por noche, cargadas como camiones de carne y acero. Y allí es donde empieza el giro. Porque el problema de Lynch no era solo destruir una barcaza. Era romper un sistema, matar el ritmo de suministro japonés, convertir el Tokyo Express en un tren descarrilado. Necesitaba una idea que no viniera de manuales, ni de burocracias, ni de Washington. Necesitaba algo que estuviera cerca, algo disponible, algo que pudiera arrancarse con manos sucias y montarse con la urgencia de quien sabe que esta noche también habrá tiros. Y sin saberlo aún, la respuesta lo esperaba donde nadie miraba, entre los restos de un caza extraño, con el motor detrás del piloto y un espacio en la nariz reservado para algo brutal. Un cañón, uno que no estaba hecho para barcos, pero que podía convertir barcazas en hogueras. Lynch no lo sabía todavía. Pero esa noche, la del agua negra y los motores contenidos, el Pacífico le estaba empujando hacia una decisión que cambiaría su guerra y la forma en que las PT lucharían para sobrevivir. Porque en el océano, a veces, no gana el que tiene más barcos. Gana el que se atreve a reinventar su arma antes de que el enemigo te reinvente a ti, como ceniza flotando en la oscuridad, antes de que el primer disparo rompa la noche. Recuerda esto, algunas decisiones cambian la historia. Otras deciden quién vive para contarla. El Pacífico Sur, en octubre de 1942, no premiaba la disciplina. La castigaba. Cada noche repetía la misma pregunta, y cada mañana devolvía la misma respuesta. Los manuales no servían aquí. Para el teniente Robert Lynch, el problema no era el coraje de su tripulación y la velocidad de la PET-48. Era algo mucho más frío. Algo que no sangraba, pero mataba: la geometría. Torpedos diseñados para barcos grandes. Objetivos que flotaban demasiado alto. Un error de 5 pies, suficiente para condenar a un escuadrón entero. The minimum depth setting was 10 pies de Japanese varies due 5 pies of water. Esa frase, repetida en informes técnicos, se había convertido en una sentencia de muerte operativa. Lynch la sentía cada vez que giraba el timón hacia una silueta baja en el agua. Sabía lo que venía después. Siempre venía lo mismo. Los torpedos se deslizaban por debajo. Las barcazas seguían avanzando. Y entonces, el infierno. Las Datsun no eran embarcaciones improvisadas. Eran herramientas de guerra adaptadas al entorno. Casco bajo, blindaje suficiente, ametralladoras listas para vomitar fuego en la noche. No necesitaban hundir una PT. Bastaba con incendiarla. El escuadrón ya había aprendido la lección con sangre. 6 lanchas perdidas. 17 hombres muertos. Números que nadie pronunciaba en voz alta, pero que pesaban como plomo en cada patrulla. Aún así, el enemigo seguía pasando. Todas las noches. Sin pausa. Japón había entendido algo esencial antes que los estadounidenses. Guadalcanal no se ganaba con grandes batallas, sino con logística. Arroz, munición, refuerzos. Si eso fluía, la isla resistía. Los destructores del Tokyo Express habían sido rápidos, hasta que los aviones americanos los hicieron demasiado visibles. Entonces llegaron las barcazas, más lentas, más pequeñas, más difíciles de detectar. Y, para horror de las PT, prácticamente inmunes a su arma principal. En Guadalcanal, la guerra había entrado en una fase sucia y silenciosa, sin grandes titulares, sin gestas heroicas, solo noches negras, motores contenidos y disparos que nadie filmaba. Mientras tanto, tierra adentro, Henderson Field sobrevivía como podía, bombardeado casi a diario, rodeado de jungla y cadáveres de aluminio. Aviones que habían llegado para pelear y habían terminado desparramados en la pista como esqueletos mecánicos. Los mecánicos ya habían arrancado radios, instrumentos, cables, todo lo reutilizable. Pero algo seguía ahí, intacto, ignorado. Camiones. Lynch todavía no lo sabía, pero el campo estaba lleno de respuestas disfrazadas de chatarra. Esa noche, mientras la PT-48 se deslizaba por aguas cercanas a Iron Bottom Sound, Lynch comprendió algo que no figuraba en ninguna doctrina naval. Si seguía intentando ganar con las reglas existentes, solo estaba esperando su turno para morir. Algunos capitanes ya habían intentado soluciones desesperadas, cañones antitanque del ejército, atados al morro con cuerdas y tablones. Un disparo,
Recarga manual. Exposición total al fuego enemigo. Mejor que nada, pero no suficiente para frenar convoys enteros. El problema no era hundir una barcaza. El problema era que pasaban 20 o 30 por noche. Y Lynch lo entendió con claridad brutal. Si no encontraba una forma de matar varias en minutos, el Tokyo Express seguiría respirando, y Guadalcanal seguiría sangrando. Aquella noche no disparó nada nuevo. Pero algo había cambiado. Por primera vez, en lugar de pensar cómo atacar, Lynch empezó a preguntarse algo mucho más peligroso. ¿Y si el arma que necesitamos ya está aquí, y nadie la está mirando? La respuesta lo esperaba al amanecer. Entre metal retorcido, aceite seco y un cañón que nunca fue pensado para navegar. Y cuando esa idea terminara de formarse, la guerra nocturna en el Pacífico no volvería a ser la misma. El amanecer en Guadalcanal no traía alivio. Solo revelaba lo que la noche había intentado esconder. Cuando Robert Lynch puso un pie en Hendersonville al amanecer del 20 de octubre de 1942, el aire olía a combustible viejo, coral triturado y metal quemado. El aeródromo parecía un animal herido que se negaba a morir. Aviones destruidos alineados como cadáveres, alas arrancadas, fuselajes abiertos, motores reventados por impactos o por aterrizajes imposibles. Para la mayoría, aquello era un cementerio. Para Lynch, empezaba a parecer un almacén. Caminó despacio, contando. 1, 2, 3, 23 cazas destrozados. La mayoría llevaban semanas allí. Demasiado dañados para volar, demasiado voluminosos para retirar. Los mecánicos ya habían hecho su trabajo habitual. Radios fuera, instrumentos arrancados, cables reutilizados. Lo obvio había sido saqueado, pero algo seguía intacto. No hubo atas de cannons. Las narices de aquellos aviones aún apuntaban al frente, enterradas en coral, como si incluso muertos se negaran a retirarse del combate. De cada una sobresalía un cilindro oscuro, corto, brutal. Un cañón de 37 milímetros. Lynch se detuvo frente a uno. Pasó la mano por el metal frío. No era un arma naval. No estaba pensada para sal, ni para oleaje, ni para cascos de madera. Pero tampoco estaba pensada para quedarse oxidándose allí. El cálculo llegó solo. 150 rounds per minute. 30 round magazine. Automático. Explosivo. Diseñado para destruir estructuras ligeras, exactamente como las barcazas japonesas. No necesitaba imaginación. Solo honestidad brutal. Detrás de él, 3 hombres de su tripulación observaban en silencio. Nadie preguntó nada. No hacía falta. Todos habían visto lo mismo que él durante las patrullas. Torpedos inútiles, ametralladoras rebotando, barcazas que seguían avanzando como si nada. Uno de los mecánicos rompió el silencio. «Teniente, eso no es reglamentario». Lynch no se giró. «Tampoco lo es morir cada noche», respondió. Aquel fue el momento exacto en que la guerra dejó de ser académica. Ese cañón no estaba allí por accidente. Estaba allí porque el Pacífico se había tragado al avión, pero había escupido su arma. Horas después, Lynch estaba frente al comandante del escuadrón. No llevó planos, no llevó solicitudes, no llevó papeles. Llevó una idea peligrosa. No pidió permiso para innovar, pidió permiso para sobrevivir. La respuesta no fue un sí formal, fue algo mejor. Fue un silencio largo, seguido de una frase corta. «Hazlo rápido, y no me obligues a preguntar cómo». Eso era todo lo que necesitaba. A las 4:30, cuadrillas improvisadas recorrían Hendersonville con llaves, sopletes y rabia contenida. No había manuales. No había precedentes. Solo urgencia. Cada cañón era un rompecabezas. Líneas hidráulicas endurecidas por el calor, pernos soldados por la corrosión, sistemas diseñados para mecánicos de aeródromo, no para marineros con prisa. Uno de los suboficiales presentes, James Cullen, sabía exactamente qué estaba tocando. Había mantenido esos aviones antes de la guerra. Conocía cada tornillo, cada riesgo. «Si cortas mal aquí», advirtió, «el retroceso puede reventarte la cubierta». Lynch asintió. «Si no hacemos nada, nos revientan igual». El tiempo se convirtió en el enemigo inmediato. Cada cañón tardaba horas en liberarse. La luz se iba. La noche volvía. Cuando el sol empezó a caer sobre Guadalcanal, solo 3 cañones completos descansaban sobre coral, arrancados de aviones que nunca volverían a despegar. Uno estaba dañado. Otro necesitaba reparación. El tercero estaba perfecto. Ese era el que importaba. Porque no bastaba con tener el arma.
Ahora había que hacerla flotar. Y lo que venía después era aún más arriesgado. Montar un cañón de avión, automático, explosivo, sobre una lancha de madera diseñada para ametralladoras. Nadie había calculado eso. Nadie lo había probado. Pero esa noche, las barcazas volverían a navegar. Y la PT-48 necesitaba algo más que fe para salir a su encuentro. La respuesta no estaba en Washington, ni en los manuales, ni en los arsenales. Estaba en un taller improvisado, con chispas cayendo sobre el suelo y hombres soldando acero robado al enemigo del tiempo. Y si fallaban, no habría segunda oportunidad. El taller de Henderson Field no estaba diseñado para milagros. Tenía una sierra cansada, una soldadora caprichosa y un generador que parecía odiar el esfuerzo. Pero esa tarde de octubre de 1942 se convirtió en algo más peligroso que un arsenal, un laboratorio de supervivencia. El cañón de 37 milímetros yacía sobre el suelo, aún caliente por el sol tropical. Pesaba más de 280 libras con su sistema de retroceso hidráulico. No era solo un arma. Era una masa de acero diseñada para disparar desde el aire, ahora destinada a vivir sobre una cubierta de madera, golpeando olas a 40 nudos. Nadie había calculado si la PT-48 podía soportarlo. Eso era lo que más inquietaba. El casco de la lancha estaba hecho de caoba laminada y refuerzos de roble. Fuerte para su tamaño, sí, pero nadie había imaginado un arma automática disparando explosivos desde su proa. Cada ráfaga podía arrancar el montaje o abrir la cubierta como una lata. El suboficial Donald Frey, maquinista naval, se agachó frente a una plancha de metal recuperada de un tren de aterrizaje destrozado. Sacó un lápiz graso y empezó a dibujar. No planos, no especificaciones, solo intuición y experiencia. Necesitamos una base que no se mueva, murmuró. Si el retroceso se transmite directo al casco, nos mata. Diseñó un pedestal simple, casi primitivo. Una placa circular de acero, un tubo vertical soldado, un collar giratorio con superficies pulidas, y una cuna que abrazara el cañón como si fuera parte del barco. Nada elegante, todo funcional. La soldadora chisporroteó. El generador tosió. Se apagó. Volvió a arrancar. Trabajaban en intervalos de 5 minutos para no fundir el motor. Cada pausa era un recordatorio de que el tiempo se acababa. A las 9, el montaje estaba terminado. Era feo, irregular, con soldaduras gruesas y marcas de calor. Pero se sostenía. Eso bastaba. Transportar el conjunto fue otro desafío. Un camión viejo avanzó a saltos por el camino hasta el muelle. 3 marineros viajaban atrás, sujetando el cañón con los brazos como si fuera un herido grave. Al otro lado del agua, en Tulagi, la PT-48 esperaba. Instalar el montaje fue un ejercicio de paciencia brutal. No había taladros eléctricos. Solo una manivela manual. 4 agujeros. Media hora por agujero. El sudor caía sobre la cubierta. Las manos temblaban. Nadie hablaba. Cuando el pedestal quedó atornillado, levantaron el cañón entre varios hombres y lo colocaron en su cuna. Encajó. Giró. No suave, pero giró. Alguien exhaló por primera vez en horas. A las 2 del 21 de octubre de 1942, la PT-48 se convirtió en algo que no existía en ningún manual naval. Una lancha torpedera armada con un cañón automático de avión. No se había disparado ni una vez. No se había probado el retroceso. Nadie sabía si la cubierta aguantaría más de una ráfaga. Las municiones, magazines de 30 proyectiles en forma de herradura, estaban apiladas en la cubierta como cajas de dinamita. No había compartimentos. No había protección. Solo hombres y acero. El artillero voluntario, Harold Mitchell, se sentó detrás del arma sobre una caja de munición. Nunca había disparado algo así, pero entendía una cosa mejor que nadie. Si fallaba, no habría tiempo para aprender. La noche volvió a cerrarse sobre el Pacífico. Las barcazas japonesas volverían a pasar. Como siempre, la diferencia era que esta vez alguien estaba a punto de romper la ecuación. Porque cuando la PT-48 soltara amarras esa noche, no saldría a lanzar torpedos destinados a fallar. Saldría a probar una idea tan peligrosa como necesaria. Y en la guerra, cuando llegas a ese punto, solo quedan 2 opciones: cambiarlo todo o desaparecer en la oscuridad. La noche del 21 de octubre de 1942 no ofrecía segundas oportunidades. Cielo cubierto, sin luna, el mar casi inmóvil. El tipo de calma que precede a la violencia. La PT-48 avanzaba con 2 motores, 15 nudos, lo justo para no anunciarse.
En la proa, el cañón improvisado apuntaba al vacío, oscuro y silencioso. Harold Mitchell se sentaba detrás del arma, rígido, con 6 cargadores alineados a su lado como escalones hacia el infierno. Nadie hablaba. Todos escuchaban. A las 11:55, el radar rompió el silencio. Contactos de superficie. 4 ecos. Rumbo constante. Velocidad baja. Barcazas. Lynch no necesitó confirmación visual para saberlo. Aquella firma ya la conocía. La había perseguido demasiadas noches. Ajustó el rumbo y cerró la distancia. No a 1000 yardas. No a 800. Más cerca. Esta vez no había torpedos que lanzar. Esta vez, la PT-48 tenía que mirar al enemigo a los ojos. A 3000 yardas, las siluetas aparecieron contra el agua más oscura. 4 Datsun en formación. Tropas visibles sobre cubierta. Un arma pesada montada en cada casco. Esperaban otra noche rutinaria. Otro paso más del Tokyo Express. A 1500 yardas, Mitchell accionó la palanca de carga. El cañón respondió. Un proyectil entró en la recámara. Funcionaba. A 1000 yardas, la barcaza líder los vio. La ametralladora japonesa abrió fuego. Trazadoras anaranjadas cortaron la oscuridad y azotaron el agua frente a la proa de la PT-48. El mensaje era claro: retírense o ardan. Lynch no viró. A 800 yardas, Mitchell apretó el gatillo. El mundo explotó. El cañón de 37 milímetros rugió como un animal liberado. Un fogonazo blanco iluminó la cubierta. El retroceso golpeó el montaje. La madera crujió. El pedestal aguantó. 12 segundos. Eso fue todo lo que duró el primer cargador. 30 proyectiles salieron disparados como martillazos explosivos. Los impactos caminaron por el costado de la barcaza líder. El blindaje, invulnerable a las Browning, se abrió como papel húmedo. El cuarto proyectil detonó dentro. Fuego. Hombres saltando al agua. La barcaza siguió avanzando unos metros, envuelta en llamas, hasta detenerse, hundiendo la proa como un animal herido que por fin entiende que va a morir. Mitchell arrancó el cargador vacío. Manos temblando. Sudor en los ojos. 8 segundos para colocar el siguiente. Demasiado tiempo. La segunda barcaza viró con violencia. Intentó escapar. La PT-48 la siguió. A 600 yardas, el segundo cargador entró en acción. Otra ráfaga. Otra cadena de explosiones. Esta vez no hubo incendio lento. Hubo una detonación brutal. Munición a bordo. El casco se partió. La noche se iluminó como si alguien hubiera encendido un sol enfermo sobre el mar. La tercera y la cuarta barcaza se dispersaron. Una hacia el norte, otra hacia la costa. Mitchell giró el cañón. El collar chirrió, caliente, resistiéndose. Tuvo que forzarlo con el cuerpo. El arma respondió a medias, pero respondió. A 700 yardas, la tercera ráfaga salió disparada. La barcaza devolvió el fuego. Una bala atravesó la cubierta de la PT-48 menos de medio metro de Mitchell. Astillas volaron. Nadie gritó. El cañón siguió disparando. El motor enemigo se apagó. La barcaza quedó a la deriva. Tropas saltando al agua. Gritos ahogados por el motor americano. Lynch ordenó romper contacto. No por miedo. Por inteligencia. Habían probado lo que necesitaban probar. En menos de 5 minutos, la ecuación había cambiado. 2 barcazas destruidas. Una inutilizada. 0 bajas. Cuando la PT-48 se perdió otra vez en la oscuridad de Iron Bottom Sound, nadie habló durante varios segundos. Luego alguien murmuró lo que todos pensaban. ¿Funciona? No era euforia. Era algo más profundo. Era la certeza de que, por primera vez desde Guadalcanal, las PT no estaban condenadas a fallar. Esa noche, el Tokyo Express perdió algo más que barcazas. Perdió su invulnerabilidad. Y la noticia, viajando más rápido que cualquier proyectil, estaba a punto de incendiar todo el escuadrón. La PT-48 regresó a Tulagi antes del amanecer, con el olor a pólvora aún pegado a la madera y el eco de las explosiones flotando en la memoria de todos a bordo. No hubo celebraciones. No hubo gritos. Solo miradas largas, silenciosas, de esas que confirman que algo irreversible acaba de ocurrir. A las 3, Robert Lynch transmitió el informe. Fue breve, casi clínico. 2 barcazas destruidas. Una inutilizada. 0 bajas propias. Arma nueva. Resultado concluyente. Al otro lado de la radio, el silencio duró más de lo habitual. El comandante del escuadrón no pidió detalles técnicos.
No preguntó por reglamentos ni autorizaciones. Hizo una sola pregunta. ¿Funcionó? Sí, señor, respondió Lynch. Mejor de lo esperado. Eso bastó. Antes de que saliera el sol, otros capitanes ya caminaban por el muelle, rodeando la PT-48, tocando el pedestal, observando el cañón como si fuera una criatura mitológica. Nadie preguntó si era legal. Preguntaron cómo conseguir uno. En menos de una hora, la palabra se había propagado por todo el escuadrón. Un cañón de avión había destrozado barcazas japonesas. La guerra nocturna había cambiado de forma. En Tulagi, los talleres improvisados volvieron a activarse. Esta vez no había dudas. Había urgencia. Más equipos cruzaron a Henderson Field con sopletes y llaves. El proceso ya no era improvisación total. Ahora era casi una línea de montaje de guerra. Se aprendió rápido qué tornillos sacar primero, qué líneas cortar sin dañar el sistema, qué cañones estaban demasiado dañados, cuáles valían la pena. Cada extracción era más rápida que la anterior, y cada instalación mejoraba. Donald Frey revisó el montaje de la PT-48 tras el combate. Encontró desgaste prematuro en el collar giratorio. Lo corrigió. Añadió bujes de bronce recuperados de trenes de aterrizaje destrozados. El segundo montaje giraba mejor. El tercero, aún más. La improvisación estaba evolucionando en ingeniería. Pero el siguiente problema no era el acero. Era la munición. Cada cargador llevaba 30 proyectiles. 30 oportunidades. Nada más. En combate real, se consumían 2 o 3 cargadores por objetivo. Henderson Field empezó a cargar munición día y noche. Hombres encorvados durante horas, insertando proyectil tras proyectil a mano. La matemática era brutal. 4 PT con cañón. 2 patrullas por noche. Docenas de barcazas. Apenas alcanzaba. Aún así, salían, porque los resultados hablaban más fuerte que cualquier queja logística. En la noche del 24 de octubre, otra PT armada con el cañón improvisado destruyó 2 barcazas en menos de un minuto. Al día siguiente, otra más. Los informes empezaron a acumularse. Los japoneses también lo notaron. Interceptaciones de radio comenzaron a mencionar lanchas con cañones grandes. Tripulaciones que se negaban a zarpar. Comandantes que pedían escoltas. El miedo se estaba filtrando en el Tokyo Express. Lo que había comenzado como una apuesta desesperada se había convertido en una amenaza sistémica. Pero con cada victoria, el riesgo crecía. El cañón funcionaba, pero no estaba diseñado para el mar. El agua salada corroía sellos. El calor tropical castigaba los sistemas hidráulicos. La arena y el coral entraban en cada mecanismo. Si querían mantener esta ventaja, necesitarían algo más que audacia. Necesitarían sostener la innovación. Y eso significaba entrenar, mantener, estandarizar, antes de que el arma que los salvó empezara a fallar en el peor momento posible. Mientras tanto, el enemigo se adaptaba. Barcazas escoltadas. Rutas alteradas. Más fuego de respuesta. La noche seguía siendo peligrosa. La diferencia era que ahora, por primera vez, las PT no salían a esperar sobrevivir. Salían a cazar. Y lo que empezó como un secreto compartido entre pocos hombres en un muelle tropical, estaba a punto de llegar a oídos de quienes decidían el futuro de la guerra. Cuando eso ocurriera, la improvisación tendría que demostrar que merecía convertirse en doctrina. Y no todos sobrevivirían a esa transición. Aún no hemos llegado al punto de no retorno. Lo que viene decide quién sobrevive a la noche y quién se pierde en ella. El éxito no trajo descanso. Trajo exposición. Para finales de octubre de 1942, el enemigo ya sabía que algo había cambiado en las aguas alrededor de Guadalcanal. Las barcazas seguían saliendo, pero ya no lo hacían con la misma confianza. Los informes japoneses interceptados hablaban de embarcaciones rápidas con fuego explosivo, de lanchas demonio que destruían convoys antes de que pudieran reaccionar. El Tokyo Express seguía corriendo, pero ahora corría herido. Para Robert Lynch, aquello era una victoria parcial. Habían demostrado que el cañón funcionaba. Pero la guerra no se ganaba con una buena noche. Se ganaba con consistencia, y eso exigía algo que las PT no tenían en abundancia: mantenimiento. El cañón de la PT-48 empezó a mostrar fatiga tras solo unas patrullas. El retroceso hidráulico perdía presión. El collar giratorio se calentaba hasta trabarse. Cada noche, Harold Michie desmontaba el arma con herramientas improvisadas, limpiando sal, arena y restos de pólvora a la luz de una linterna roja. Un fallo en combate significaba muerte inmediata. Ahí entró en escena James Coogan.
El suboficial de aviación dejó Hendersonville y se trasladó a Tulagi, instalando un pequeño taller junto al muelle. No tenía más que un banco, un tornillo de banco y piezas recuperadas. Pero tenía conocimiento. Y eso, en ese punto de la guerra, valía más que cualquier manual. Coogan entrenó a los artilleros como si fueran mecánicos de caza. Desmontaje, limpieza, revisión de sellos, detección de grietas microscópicas. 3 días por hombre, sin excepciones. Gracias a eso, el arma siguió disparando cuando más se la necesitaba. Los resultados comenzaron a acumularse. Patrulla tras patrulla. Barcaza tras barcaza. Las cifras empezaron a aparecer en los informes. Convoys desorganizados, cargas perdidas, tropas que nunca llegaban al frente. La presión sobre las fuerzas japonesas en la isla aumentó de forma tangible. Pero el enemigo también aprendía. A comienzos de noviembre, las barcazas comenzaron a navegar escoltadas. Pequeños destructores, cañones de mayor calibre, fuego a larga distancia. El mensaje era claro, el arma improvisada funcionaba, pero tenía límites. El cañón de 37 milímetros podía destrozar barcazas. No podía enfrentarse a un destructor. Los comandantes de las PT se vieron obligados a adaptar sus tácticas otra vez. Ataques en parejas. Una lancha avanzando para disparar. Otra cubriendo con ametralladoras y lista para huir si aparecía algo más grande. La improvisación seguía evolucionando. Mientras tanto, los informes llegaron más lejos. Demasiado lejos para seguir siendo un secreto de muelle. En los despachos del Mando Naval del Pacífico Sur, alguien empezó a leer cifras incómodas. Menos pérdidas propias, más objetivos destruidos, misma flota. Eso llamó la atención de quienes vivían de los procedimientos. En noviembre, un despacho confidencial partió hacia Washington. No era una solicitud oficial. Era algo más peligroso, una prueba de que la doctrina vigente estaba equivocada. Incluía datos, resultados, esquemas del montaje, consumo de munición, efectividad en combate real. El sistema burocrático se puso en marcha. Lento, pesado, inseguro, pero el tiempo no jugaba a su favor. Porque mientras los escritorios se llenaban de papeles, las petes seguían saliendo cada noche. Y cada noche, el cañón improvisado seguía cobrando su precio. La pregunta ya no era si funcionaba. La pregunta era si la Marina se atrevería a admitir que una solución nacida de la desesperación había salvado más vidas que cualquier manual aprobado. Y la respuesta estaba a punto de decidir no solo el futuro de esas lanchas, sino la forma en que la guerra naval se adaptaría a la realidad del Pacífico. La improvisación había dejado de ser un experimento. Ahora era una amenaza estratégica. Y eso, en tiempos de guerra, siempre provoca resistencia o adopción total. Nada intermedio. La guerra se decidía de noche en el Pacífico, pero las decisiones aún se firmaban de día, lejos del ruido de los motores y del olor a pólvora. A finales de noviembre de 1942, los informes provenientes de Guadalcanal llegaron a escritorios que nunca habían visto una barcaza ardiendo en la oscuridad. Papeles marcados como confidencial, redactados con cuidado, cargados de datos imposibles de ignorar. No hablaban de heroísmo, hablaban de resultados. Patrullas con cañón improvisado, más objetivos destruidos. Patrullas sin él, torpedos desperdiciados y retiradas forzadas. Pérdidas propias, reducidas de forma significativa. Para los analistas del Bureau of Ordnance, aquello representaba una anomalía. Un arma aérea usada en un entorno naval. Sin pruebas de laboratorio. Sin certificación estructural. Sin cadena de aprobación. Pero con algo que ninguna prueba de polígono podía replicar. Combate real. El dilema era profundo. Si aprobaban el concepto, estarían admitiendo que la innovación había nacido fuera del sistema. Si lo rechazaban, estarían condenando tripulaciones que ya habían demostrado que funcionaba. Mientras tanto, en el Pacífico, la guerra no esperaba respuestas. En Tulagi, los talleres improvisados ya trabajaban con ritmo casi industrial. Cada nuevo montaje era mejor que el anterior. Los artilleros ya no eran solo tiradores, eran técnicos, capaces de desmontar el arma en minutos si algo fallaba. Para Robert Lynch, aquello era una transición peligrosa. Sabía que si el arma se volvía oficial, llegarían reglas, manuales, limitaciones, y temía que la burocracia matara la velocidad que les había permitido sobrevivir. Pero también sabía algo más duro. Si no se estandarizaba, el cañón acabaría fallando cuando más se lo necesitara. En Washington, la balanza empezó a inclinarse. El 7 de diciembre de 1942,
Exactamente un año después de Pearl Harbor, se tomó una decisión simbólica. El Bureau of Ordnance autorizó la producción de montajes estandarizados para cañones de 37 milímetros en lanchas PT. No era aún una adopción completa del arma, pero era el primer reconocimiento oficial de que la improvisación había acertado. 100 montajes. Producción inicial. Entrega en 90 días. 90 días. En el Pacífico, eso era una eternidad. Las PT no podían esperar. Así que siguieron haciendo lo único que sabían hacer: adaptarse. Cuando llegaron escuadrones nuevos, traían lanchas limpias, tripulaciones frescas y armamento obsoleto para ese entorno. Al ver lo que había logrado el cañón improvisado, nadie quiso volver atrás. La solución vino de un lugar inesperado: Nueva Caledonia. Un cargamento de piezas de repuesto para cazas incluía cañones nuevos, aún cubiertos de cosmolina, oficialmente destinados a aviones. Extraoficialmente, desviados hacia Tulagi. Nadie firmó una orden directa. Nadie hizo preguntas. Los cañones llegaron, y esta vez eran nuevos, perfectos, diseñados para disparar. La diferencia se notó de inmediato. Con armas frescas y montajes mejorados, las PT se volvieron aún más letales. El arma improvisada estaba dejando de ser un parche para convertirse en un sistema. Washington ya no podía mirar hacia otro lado. Lo que había comenzado como una decisión tomada bajo la presión de una noche sin luna estaba empujando a la Marina a reescribir su propia doctrina. Y cuando una institución así empieza a cambiar, lo hace lentamente, pero lo hace para siempre. La pregunta ahora no era si el cañón debía existir. La pregunta era qué vendría después. Porque cuando la innovación sobrevive al escrutinio, deja de ser una excepción. Se convierte en norma. Cuando el cañón dejó de ser una rareza y empezó a aparecer en varias proas, la guerra nocturna cambió de escala. Ya no era la historia de una sola lancha. Era un patrón. En las aguas de Solomon Islands, las patrullas comenzaron a operar en parejas. Una PT avanzaba, iluminada solo por el fogonazo breve del disparo. La otra cubría, vigilaba, protegía la retirada. El cañón de 37 milímetros se convirtió en el golpe inicial, brutal y decisivo. Las cifras empezaron a repetirse con una regularidad inquietante. 2 cargadores por barcaza. 3 si iba cargada de munición. Menos de 5 minutos por enfrentamiento. Lo que antes requería suerte y retirada ahora exigía precisión y nervios. Para Robert Lynch, aquello era la confirmación de algo que había intuido desde la primera noche. La PT había dejado de ser una plataforma de torpedos fallidos. Se estaba transformando en otra cosa. Una lancha de caza. Los japoneses lo comprendieron con igual claridad. Las barcazas comenzaron a desaparecer. Algunas nunca regresaban. Otras volvían a medias, quemadas, vacías, con supervivientes contando historias que nadie quería escuchar. El suministro empezó a fallar. No de golpe, sino como una hemorragia lenta. En tierra, los efectos eran visibles. Menos munición, menos comida, tropas que llegaban tarde o no llegaban. El concepto cruzó el océano. En New Guinea, nuevas escuadrillas de PT recibieron los cañones ya como parte de su armamento estándar. Allí, en aguas más estrechas y traicioneras, el arma demostró que no era un truco local. Funcionaba igual de bien. A veces, mejor. Las PT comenzaron a registrar cifras impensables meses antes. Decenas de barcazas destruidas en semanas. Pérdidas propias mínimas. Tripulaciones que regresaban completas. La innovación improvisada ya no pedía permiso. Se imponía por resultado. Con el tiempo, el cañón evolucionó. Versiones reforzadas. Mayor velocidad inicial. Mejor resistencia al ambiente marino. Lo que había nacido como un arma rescatada de un avión estrellado se convirtió en un diseño pensado desde el inicio para navegar y disparar. Las nuevas PT salían de los astilleros con el cañón instalado de fábrica. La transformación estaba completa. En informes posteriores, los analistas navales lo resumirían con frialdad estadística. Las lanchas equipadas con el cañón destruían 6 veces más objetivos por patrulla que las que no lo tenían, y sufrían muchas menos bajas. Pero para quienes habían estado allí, la cifra real era otra. Era el número de noches en las que volvías vivo. Para Lynch, Michie, Frey, Coogan y tantos otros, el arma no era un logro técnico. Era la prueba de que, en guerra, pensar diferente a tiempo podía salvar más vidas que cualquier medalla. Y aún así, faltaba algo. Porque toda historia de guerra necesita un cierre. Un momento en el que el ruido se apaga y solo queda la memoria. Ese momento estaba llegando.
La guerra avanzaba. El enemigo retrocedía. Y las PT, armadas hasta los dientes, seguían patrullando un océano que ya no era invulnerable. Pero nada de eso habría ocurrido sin aquella primera noche, sin 12 segundos de fuego, sin hombres que decidieron que esperar órdenes era más peligroso que improvisar. En la siguiente parte, todo converge. El balance final, el legado, y la pregunta que queda flotando cuando los motores se apagan. ¿Qué ocurre cuando una solución nacida de la desesperación termina definiendo toda una guerra? Eso nos lleva al final. La guerra no terminó de golpe para las lanchas PT. Se fue apagando, como un motor que reduce revoluciones después de demasiadas noches forzadas. Cuando el Pacífico empezó a quedarse en silencio, las PT seguían allí, más pesadas, más armadas, muy distintas a aquellas frágiles lanchas que habían llegado en 1942 creyendo que los torpedos lo resolverían todo. El cañón de 37 milímetros ya no era una anomalía. Era parte del paisaje. Lo llevaban lanchas nuevas, montado de fábrica, con soportes reforzados y procedimientos oficiales. Los manuales ahora hablaban de él. Los instructores lo enseñaban. La burocracia, finalmente, lo había absorbido. Pero quienes habían estado en Guadalcanal sabían la verdad. Sabían que no nació en una oficina. Nació en un amanecer húmedo, entre restos de aviones destrozados. Nació de una pregunta simple y peligrosa. ¿Y si dejamos de intentar lo que no funciona? Para Robert Lynch, la guerra terminó sin discursos. Sobrevivió. Regresó a casa. Nadie levantó monumentos por un montaje soldado a toda prisa ni por una idea tomada sin permiso. Pero cada patrulla que volvió completa fue una victoria silenciosa. Harold Mitchell nunca olvidó el primer disparo. El fogonazo. El retroceso. La certeza inmediata de que algo había cambiado para siempre. Enseñó a otros. Repitió el proceso. Convirtió el miedo en procedimiento. Donald Frey regresó a una vida donde nadie sabía que un diseño suyo, dibujado con lápiz graso sobre metal de desecho, había salvado decenas de barcos y cientos de hombres. James Coogan dejó atrás el coral y el óxido, pero no el hábito de anotar cada detalle, porque entendía algo esencial: lo que no se escribe, desaparece. Las cifras llegaron después. Cientos de barcazas destruidas. Miles de soldados que nunca alcanzaron la costa. Rutas logísticas colapsadas sin grandes batallas. Pero el verdadero legado no fue estadístico. Fue doctrinal. La Marina aprendió, a la fuerza, que la innovación en combate no siempre baja por la cadena de mando. A veces sube, empujada por resultados tan claros que ignorarlos sería criminal. El cañón de 37 milímetros en las PT no ganó la guerra por sí solo, pero cambió cómo se peleaba en la oscuridad. Transformó a cazadores frustrados en depredadores efectivos. Redujo pérdidas, devolvió iniciativa y dejó una lección incómoda. En la guerra, el enemigo no siempre te supera en fuerza, a veces te supera en adaptación. Hoy, algunas PTs sobreviven en museos. Madera envejecida, metal inmóvil, cañones apuntando a ningún lugar. Para el visitante casual, son reliquias. Para quienes saben la historia, son algo distinto. Son la prueba de que, en una noche sin luna, un grupo de hombres decidió que esperar órdenes era más peligroso que pensar. Que la solución estaba allí, oxidándose, esperando ser arrancada de un avión muerto. Y que 12 segundos de fuego pueden cambiar años de guerra. El mar nunca guarda recuerdos. Los borra. Las noches de patrulla se disolvieron en amaneceres sin disparos. Los motores dejaron de rugir. Las luces rojas se apagaron una a una. Y, poco a poco, el Pacífico volvió a parecer solo agua, aunque debajo siguiera cargando hierro, madera y nombres. Las PT regresaron a puerto. Algunas para ser reparadas. Otras para ser olvidadas. Unas pocas para sobrevivir al tiempo como piezas de museo. Pero incluso allí, inmóviles y limpias, seguían contando una historia que no aparecía en placas ni folletos. La historia de una guerra ganada en los márgenes. Porque nada de lo ocurrido comenzó con una orden oficial. Comenzó con una frustración compartida. Con un oficial joven mirando un problema que se repetía cada noche. Con mecánicos y marineros que entendieron que la diferencia entre vivir y morir no siempre llega en forma de refuerzo, sino en forma de idea. El cañón no fue solo un arma. Fue un síntoma. El síntoma de un sistema que, cuando se rompe bajo presión extrema, deja espacio para que otros lo reconstruyan desde abajo. Sin permiso, sin garantías, con riesgo absoluto. Eso es lo que rara vez se enseña cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial.
No todas las victorias nacen en grandes salas de mapas. Muchas nacen en talleres improvisados, con chispas cayendo sobre el suelo y hombres preguntándose si el metal aguantará un disparo más. Y aunque los nombres se diluyan con los años, el efecto permanece. Cada vez que una fuerza armada adapta una herramienta sobre el terreno. Cada vez que una tripulación modifica su equipo porque la realidad exige algo distinto. Cada vez que alguien decide documentar lo que funciona en vez de ocultarlo. Ahí vive el legado. El mar no lo recuerda. Pero la historia sí, si alguien se toma el trabajo de contarla. Con el paso de los meses, la guerra avanzó hacia otros mapas. Nuevas islas, nuevos nombres, nuevas cifras. Pero en el fondo del Pacífico, donde el agua es espesa y oscura, nada se movió. Allí siguieron los restos de barcos, aviones y barcazas. Allí quedó suspendido el instante exacto en que la noche se rompió por primera vez con un arma que no debía estar allí. Las patrullas posteriores ya no recordaban el miedo original. Para muchos tripulantes nuevos, el cañón era simplemente parte del barco. Algo normal, algo esperado. No sabían, no podían saber, que antes de él, cada salida era una apuesta perdida de antemano. Esa es la paradoja de la innovación en guerra. Cuando funciona, borra el recuerdo del problema que la hizo necesaria. Pero hubo quienes sí lo recordaron. Los que soldaron sin planos. Los que cargaron munición a mano durante noches enteras. Los que apretaron el gatillo sin saber si el casco aguantaría el retroceso. Ellos entendieron algo que no aparece en los partes oficiales. La diferencia entre improvisación y doctrina es solo el tiempo y los resultados. Cuando el conflicto terminó, la Marina archivó informes, cerró expedientes y asignó números a los cambios. El sistema siguió adelante, como siempre. Pero las decisiones que salvaron vidas ya habían sido tomadas mucho antes, lejos de despachos y sellos. Se tomaron en silencio, bajo lluvia tropical, con olor a combustible y metal caliente. Hoy, cuando alguien observa una lancha pete inmóvil en un museo, de madera barnizada y acero limpio, no ve el miedo, no oye las ráfagas, no siente el retroceso. Pero la historia está ahí, en cada soporte reforzado, en cada cañón montado donde antes no debía ir. En cada manual que, sin decirlo, reconoce que alguien se adelantó a la orden correcta. La guerra se ganó por muchas razones. Pero una de ellas fue esta. Hubo hombres que se atrevieron a pensar antes de pedir permiso. Y cuando el mar finalmente se cayó, no fue el silencio lo que quedó. Fue el eco de una decisión tomada a tiempo. Hubo un punto, uno solo, en el que toda esta historia pudo no existir. No fue durante el combate. No fue bajo el fuego enemigo. Fue antes. Mucho antes. Ocurrió en el instante en que Robert Lynch se detuvo frente a los restos de un caza destrozado en Hendersonville y decidió mirar 2 veces. En el momento exacto en que pudo haber seguido caminando. En el segundo en que pudo haber pensado, esto no es asunto mío. Si eso hubiera pasado, las pete habrían seguido saliendo con torpedos inútiles. Las barcazas habrían seguido pasando. Y muchos de los que regresaron no lo habrían hecho. La guerra no siempre se decide en los grandes giros estratégicos. A veces se decide en elecciones pequeñas, casi invisibles, tomadas por personas que no saben que están alterando una estadística futura. Nadie en aquel muelle podía ver lo que vendría después. No podían ver fábricas adaptando diseños. No podían ver manuales reescritos. No podían ver cifras reduciendo pérdidas humanas. Solo veían la próxima noche. Y eso es lo que hace esta historia incómoda, incluso hoy. Porque demuestra que el sistema no siempre llega a tiempo, que la solución no siempre viene por el conducto adecuado, que, a veces, la diferencia entre fracasar y sobrevivir depende de alguien dispuesto a romper una costumbre. Las pete no ganaron la guerra solas, pero sin ellas, muchas noches habrían terminado peor. Y sin aquel cañón arrancado de un avión muerto, muchas de esas pete no habrían regresado. El Océano Pacífico guarda silencio sobre esto. No distingue entre lo que fue improvisado y lo que fue aprobado. Solo recuerda lo que se hundió y lo que volvió a puerto. Por eso estas historias importan. Porque no hablan solo de armas. Hablan de decisiones, de riesgo, de responsabilidad. Hablan de lo que ocurre cuando alguien entiende que obedecer ciegamente puede ser más peligroso que pensar con claridad. Todavía no es el final. Aún queda una última reflexión. Una que no pertenece solo a 1942, sino a cualquiera que alguna vez tuvo que decidir bajo presión extrema. Cuando todo terminó, nadie reunió a aquellos hombres para explicarles lo que habían hecho. No hubo ceremonia. No hubo una frase oficial que dijera, esto cambió la guerra.
Simplemente, la guerra siguió adelante sin ellos. Las PT fueron reemplazadas por barcos más grandes. Los cañones evolucionaron. Las tácticas se integraron en manuales que ya no mencionaban su origen improvisado. Y así funciona la historia cuando sobrevive. Normaliza lo extraordinario. Pero hay algo que no desapareció. La lección. Porque lo que ocurrió en aquellas noches frente a Guadalcanal no fue solo un acierto técnico. Fue una demostración brutal de cómo se gana tiempo en una guerra, pensando más rápido que el enemigo. No esperando órdenes perfectas. No aferrándose a doctrinas que ya no funcionan, sino observando la realidad y adaptándose antes de que esa realidad te destruya. El cañón no salvó vidas por sí solo. Las salvó porque alguien se atrevió a hacerse una pregunta incómoda. ¿Y si lo que nos dieron no alcanza? Esa pregunta sigue siendo válida hoy. En cualquier conflicto, en cualquier crisis, en cualquier situación donde repetir el procedimiento es más cómodo que admitir que ya no sirve. Las noches de Pacífico enseñaron algo que no figura en los libros de táctica. La innovación real no suele pedir permiso, pero sí exige responsabilidad, datos y el valor de asumir consecuencias. Por eso esta historia importa. No por el arma, no por el número de barcazas hundidas, sino porque recuerda que, incluso en el caos absoluto, pensar con claridad puede ser un acto de valentía. El mar sigue allí, calmo, indiferente, pero bajo su superficie, aún descansa el eco de decisiones tomadas a tiempo. Y mientras alguien las recuerde, no se habrán perdido. Cuando el último motor se apagó y la guerra dejó de exigir respuestas inmediatas, no quedó ruido. Quedó distancia. Distancia entre quienes tomaron decisiones en oficinas seguras y quienes, en 1942, tuvieron que decidir con el agua negra a su alrededor y el enemigo a 500 yardas. La historia suele recordar batallas, generales, fechas. Rara vez recuerda el momento exacto en que alguien se negó a aceptar que nada podía hacerse. Eso fue lo que ocurrió aquella noche frente a Guadalcanal. No fue un acto heroico en el sentido clásico. Fue algo más incómodo, una decisión tomada sin garantía de éxito, sin autorización formal, con pleno conocimiento de que, si fallaba, no habría excusas. El cañón no nació como símbolo, nació como necesidad. Y esa es la diferencia entre las innovaciones que cambian la guerra y las que se quedan en el papel. Porque cuando el sistema no responde, alguien siempre paga el precio. En Guadalcanal, ese precio ya se estaba pagando con vidas. Lo que hicieron Lynch, Mitchell, Frey, Coogan y tantos otros sin nombre no fue desafiar la autoridad. Fue asumir responsabilidad cuando nadie más podía hacerlo a tiempo. La Marina terminó adoptando la idea. Los manuales se actualizaron. Las fábricas produjeron versiones mejores. Pero todo eso vino después. Antes solo hubo una lancha de madera, un cañón arrancado de un avión muerto y 12 segundos de fuego que rompieron una ecuación injusta. Eso es lo que queda cuando se apaga el combate. No el ruido, no las cifras, sino el recuerdo de que alguien pensó distinto cuando hacerlo era peligroso. Y esa lección, silenciosa, incómoda, real, es más duradera que cualquier arma. Cuando el último motor se apagó y la guerra dejó de exigir respuestas inmediatas, no quedó ruido, quedó distancia. Distancia entre quienes tomaron decisiones en oficinas seguras y quienes, en 1942, tuvieron que decidir con el agua negra a su alrededor y el enemigo a 500 yardas. La historia suele recordar batallas, generales, fechas. Rara vez recuerda el momento exacto en que alguien se negó a aceptar que nada podía hacerse. Eso fue lo que ocurrió aquella noche frente a Guadalcanal. No fue un acto heroico en el sentido clásico. Fue algo más incómodo, una decisión tomada sin garantía de éxito, sin autorización formal, con pleno conocimiento de que, si fallaba, no habría excusas. El cañón no nació como símbolo, nació como necesidad. Y esa es la diferencia entre las innovaciones que cambian la guerra y las que se quedan en el papel. Porque cuando el sistema no responde, alguien siempre paga el precio. En Guadalcanal, ese precio ya se estaba pagando con vidas. Lo que hicieron Lynch, Mitchell, Frey, Coogan y tantos otros sin nombre no fue desafiar la autoridad. Fue asumir responsabilidad cuando nadie más podía hacerlo a tiempo. La Marina terminó adoptando la idea. Los manuales se actualizaron. Las fábricas produjeron versiones mejores. Pero todo eso vino después. Antes solo hubo una lancha de madera, un cañón arrancado de un avión muerto y 12 segundos de fuego que rompieron una ecuación injusta. Eso es lo que queda cuando se apaga el combate. No el ruido, no las cifras, sino el recuerdo de que alguien pensó distinto cuando hacerlo era peligroso. Y esa lección, silenciosa,
Incómoda, real, es más duradera que cualquier arma. Si esta historia merece seguir viva, compártela. Porque el olvido es la última derrota.